Comenzamos. Bueno, ya anteriormente nosotros habíamos estado trabajando con... ¿Qué pasó? Habíamos estado trabajando ya con funciones que dentro funciones, digamos, es lo que nosotros conocemos como un subalgoritmo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una rápida introducción a lo que es la programación modular, y decíamos que ya lo vimos, que la programación modular estaba vinculada a dividir un problema más complejo en subproblemas más simples, de esa manera se permitían algunas eh, facilidades respecto al armado de los algoritmos, como por ejemplo permitía, entre otras cosas, la reutilización, ¿sí? Permitía que diferentes programadores trabajen en diferentes partes de un mismo problema para después dar solución entre todos al problema más complejo. Entonces se trabajaba lo que nosotros llamamos en módulos, ¿sí? Cada módulo resolvía alguna rutina específica, alguna cuestión específica, ¿sí? Nosotros lo aplicamos casi directamente al tema de funciones, y lo que vimos es que podíamos invocar una función que resolvía algo particular y devolvía un único, la característica de su algoritmo función era que devolvía un único resultado a través del nombre, ¿sí? En el momento que yo le invoco, me devuelve un único resultado. De hecho, decíamos que se usaban funciones que podían ser seno, coseno, valor absoluto, raíz cuadrada. Directamente uno las puede usar dentro de un algoritmo. Esas funciones se llaman funciones internas. Ahora, ustedes pueden definir sus propias funciones escribiendo el código respondiendo a una sintaxis particular. Entonces, el concepto de subalgoritmo en general dice que un subalgoritmo define una tarea específica que puede ser reutilizada, y ahí está el concepto más importante, ¿sí? Reutilizada en distintos contextos de resolución de problemas algorítmicos. Y así es que vimos que las posibilidades para cuando uno trabajaba con módulos era una posibilidad escribir el módulo principal primero, o sea, el algoritmo primero, desde el principio hasta fin algoritmo, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Principio a fin. Dentro de ese algoritmo podemos ir utilizando o invocando a distintos subalgoritmos o submódulos, ¿sí? El algoritmo sería el módulo principal o módulo conductor. Entonces, desde ahí, bueno, al finalizar el algoritmo, empezamos a definir cada módulo, ¿sí? Subalgoritmo 1, fin subalgoritmo 1, después el 2, fin el 2, ¿sí? Etc. Esta es una forma posible de trabajo. Normalmente esto es lo que uno hace cuando trabaja en pseudocódigo, porque va armando el algoritmo y a medida que va necesitando los módulos, los invoca y después los desarrolla abajo, ¿sí? Pero nosotros, hablando de programación ya, en lenguaje C, preferimos este otro uso porque es bien directo como se muestra acá. Digamos, escribo primero cada algoritmo con el fin del subalgoritmo, ya sea función o subrutina, que es lo que vamos a ver como nuevo hoy, la subrutina. Entonces escribo todas las funciones o subrutinas primero y finalmente el algoritmo principal. Hablando del lenguaje de programación C, lo último que estaríamos escribiendo acá sería el main, ¿sí? Completo, que invoca o utiliza a las otras funciones o subrutinas. No sé qué le pasa, que está tan lento. Ahí vamos. Bueno, el subalgoritmo función, habíamos dicho que una función es un subalgoritmo que recibiendo no datos devuelve un único resultado. Y vimos que teníamos la función y en particular, bueno, acá tenemos la sintaxis, ¿sí?
de acuerdo a esta sintaxis, nosotros, obligatoria la palabra función, después un nombre, que podía ser un nombre similar a la declaración de cualquier variable, entre paréntesis la lista de parámetros, y después separada de 2 puntos el tipo de resultado que devuelve. Acuérdense que tipo se refiere a tipo de datos: entero, real, carácter, lógico. ¿Sí? Entero, real, carácter o lógico. Bueno, en el lenguaje C el lógico no está. O sea que en el lenguaje C las funciones para nosotros van a ser de tipo entero, int, real, que es float, y carácter, que es char. Bueno, después dentro de la función declaro las variables que necesito utilizar dentro de la propia función, que variables que no hayan sido utilizadas como parte de la lista de parámetros. Acuérdense que la lista de parámetros estaba conformada por tipo de datos, nombre del parámetro, ¿sí? Bueno, y al final de todo la función tenía una instrucción particular, que era el devolver. Y en ese devolver podíamos escribir una constante, que habíamos visto que podíamos devolver el valor 3,141592, o sea, devolver el valor de pi, y armábamos una función pi, que en ese caso particular pi no tenía parámetros, directamente abría y cerraba paréntesis, pero sí devolvía algo real, de tipo real. Podemos devolver una variable, o sea que acá en esto que voy a devolver puedo poner una variable. Lo que se devuelve en realidad es el valor de la variable, ¿sí? O una expresión. Se resuelve la expresión y se devuelve el resultado que arrojó esa expresión. Bueno, esto más o menos lo fuimos viendo. Vimos la función potencia, ¿sí? La voy a ver si me permite copiarla acá. No. Porque estoy en pantalla completa. Voy a aprovechar a ver si la tengo en la presentación. Bueno, vimos la función potencia. Esa función recibía una base y un exponente, y lo que hacía era multiplicar la base tantas veces como indicaba el valor absoluto del exponente. Si el exponente era negativo, antes de devolver el resultado se hacía 1 sobre ese producto, ¿sí? El producto lo hacíamos con un repetir para, desde 1 hasta el valor absoluto del exponente, ¿sí? Bien, y vimos que las funciones, entre una de las formas que nosotros utilizábamos para llamarla, era a través de una asignación, ¿sí? Es decir, a una variable le asigno el resultado de invocar a la función. A ver si tengo acá. Y vamos al... Bueno, a ver que atendemos el llamado. Bueno, entonces, retomando un poco, me voy a aprovechar de esta presentación. Nosotros lo que teníamos de la función potencia, a ver si está armada acá la función. No. Bueno, vamos rápidamente. Función potencia, decíamos lo que teníamos era la palabra función, ¿sí? El nombre de la función era potencia. Entre paréntesis teníamos de tipo real la base, ¿sí? Y de tipo entero el exponente, ¿sí? Y acá vamos a poner base. Acuérdense, expo. Bueno, ahí. Y esto tenía que devolver un real, ¿sí?
Entonces, internamente íbamos a declarar dentro de la función las variables locales, las que necesite para la función. En particular, yo tenía un repetir para con un entero i, ¿sí? Vamos a ver si necesito algún otro valor. Entonces lo que hacía para escribir esta función era inicio, ¿sí? A partir de ahí inicializaba la variable, nosotros creo que lo habíamos llamado P, ¿sí? Que era la del producto. P la inicializaba en 1, ¿sí? Esa variable P tenía que ser de tipo real. Bien. Y poníamos un repetir para y variando desde 1 hasta valor absoluto de n, ¿sí? Que acá el n era el exponente. Puse exponente. Expo. Valor absoluto de exponente. ¿Sí? Bueno, puede ser que esto le hayamos puesto x a la n también. No recuerdo, no importan las letras, ¿sí? Bueno, en particular lo que hacemos es a p le asignamos p por x, tantas veces como indica el exponente, ¿sí? Fin para. Y decíamos que si, a ver, inicio, a repetirlo vamos a poner más adentro, así se aprecia mejor. Bueno, y decíamos que si el exponente era negativo, entonces lo que hacíamos era invertir y en p poníamos el valor de 1 sobre p. ¿Sí? Y después, antes de finalizar la función, bueno, esto tenía, perdón, fin sí, poníamos un devolver y devolvíamos el valor de p, que es la potencia recién calculada y sin función. Bien. Entonces, esta función dentro de cualquier algoritmo principal, invoca potencia, invoca pote, ¿sí? Lo que podíamos hacer era directamente, acuérdense que el algoritmo principal no necesariamente lo escribe la misma persona que diseñó o definió la función. Entonces el algoritmo principal va a tener sus propias variables, ¿sí? Bueno, entonces directamente acá lo que tenemos que hacer, vamos a ver, escribir ingrese base y exponente y leemos leer b, e, ¿sí? Y acá esto puede ser, recuerden, igual o diferente. Entonces dentro del algoritmo vamos a tener que declarar de tipo real la base b y de tipo entero el exponente e, ¿sí? Esta es la declaración de las variables. Vamos a sacar los dos puntos acá. Bien, declaración de las variables. Entonces, el algoritmo inicia acá. Se le pide que ingrese al operador la base y el exponente. Se lee e inmediatamente acá, en una variable, resultado o como quiera que se llame, ¿sí? Que va a ser de tipo real, le asignamos el resultado de invocar a la función. A la función la tenemos que invocar por el mismo nombre, ¿sí? Con la misma cantidad de variables que tienen, ¿sí? En este caso, al momento de invocar, en vez de la invocamos directamente por el nombre, les decía, y en vez de pasarle, o sea, le pasamos argumentos. En este momento se llaman argumentos. Entonces yo a la base, en mi algoritmo principal, a lo que va a ser parte de la base, lo llamo b.
Y en mi algoritmo acá lo que tengo declarado como exponente es e. Pero le paso el nombre de la variable, ¿sí? E. Listo. Entonces, b viene y la base se inicializa con el valor de b que está acá. Y el exponente se inicializa con el valor de e. Entonces la función trabaja con esos valores y devuelve un resultado, que ese resultado es lo que se almacena en res. ¿Sí? Bien, entonces acá puedo escribir directamente, puedo escribir b, elevado a la elevado a e, es igual a, y ponemos el resultado que fue res. ¿Sí? Y fin del algoritmo. Bueno, cosas que tienen que quedar bien en claro. Entonces, en el momento de invocarla se llaman argumentos. B y E son argumentos. ¿Podrían llamarse igual los argumentos que los parámetros? Sí, pueden llamarse igual. ¿Pueden llamarse distintos? Sí, de hecho acá lo hicimos. Bien, como concepto les tiene que quedar grabado que el parámetro en la función se inicializa, o sea, se le asigna como valor inicial el valor del argumento, ¿sí? A cada parámetro. Otra cosa que tienen que tener en claro, que si acá hay dos parámetros, tienen que invocarla con dos argumentos, ¿sí? Y cada argumento tiene que corresponderse con el tipo de dato del parámetro. Entonces acá la base b es real y el tipo de dato acá de base es real. Por otro lado, el resultado de la función tiene que coincidir, o sea, el p tiene que ser del mismo tipo del que devuelve la función real. Y acá, quien recibe ese resultado, que es la variable res, tiene que ser también de tipo real. ¿Sí? Bueno, algo que quizás no mencionamos es que en la lista de argumentos yo puedo poner variables, ¿sí? Puedo poner constantes, por ejemplo, puedo decir ingrese la base, ¿sí? Solamente, le pido la base, lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Un ejemplo de invocar a la función sería con una constante. O sea, puedo tranquilamente decir o dos constantes, base elevado, por ejemplo, al cubo. ¿Sí? Esta es una forma de invocarla con el argumento una constante. Podría también poner una constante acá, 2,5, ¿sí? Elevado al cubo. La otra forma es que, bueno, lo más utilizado es con una variable, ¿sí? Entonces los argumentos pueden ser una variable, una constante. Los argumentos pueden ser una expresión, por ejemplo, esta expresión, base más 4, ¿sí? Exponente, por ejemplo, podría ser exponente más 1, ¿sí? Exponente más 1 o sí, exponente más 1, exponente por 2, lo que yo quiera, una expresión, pero siempre y cuando esta expresión como resultado tiene que ser entera y esta expresión tiene que ser real. Otra cosa que se puede hacer es utilizar en los argumentos se puede utilizar una función, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que mi función potencia siempre reciba exponentes positivos. Entonces podría tranquilamente decirle acá que esto lo voy a calcular en B. Bueno, vamos a dejar los ejemplos. Esperen. El primero con constante dijimos, por ejemplo, base elevado al cubo. Podemos decir entonces acá, esto sería expresión, con una expresión, y
la otra forma que podemos también invocar es invocarlo utilizando una función. El argumento, ¿no? Los argumentos pueden ser, vamos a poner acá, los argumentos, perdón, pueden ser, ¿sí? Constantes, expresiones o funciones. Está cruzado los dedos, ¿eh? Funciones. Entonces podría tranquilamente, cuando la voy a invocar, decir que voy a invocar a la función en b y valor absoluto del exponente. ¿Sí? Si la función valor absoluto es una función interna, ¿qué quiere decir interna? De las funciones que ya reconoce el procesador, bueno, usará esa. Y si no, tendré que definir yo una función llamada valor absoluto, ¿sí? Abs. Ahí puedo poner cualquier función siempre y cuando, de nuevo, el resultado pertenezca al tipo de dato que espera recibir la función. Entonces, los argumentos pueden ser estas tres cosas: constantes, expresiones o funciones, ¿sí? Los parámetros, estos que tenemos acá, base y exponente, siempre tienen que ser variables. ¿Por qué? Porque reciben el valor que les pasa el parámetro. Que les pasa el argumento, perdón. Entonces, repito, los parámetros tienen que ser variables, no pueden ser otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen que recibir el valor que le pasa el argumento. Se inicializan con el valor del argumento. Bien, avanzo. Vamos a ver entonces ahora el concepto de... Hay varias otras formas de invocar a la función. La otra es en un escribir y la otra en una expresión, ¿no? Que esto ya lo hemos comentado. Acá tenemos la potencia. Vamos con los subalgoritmos subrutinas, ¿sí? A ver si acá arrancamos con la subrutina. Bueno, en principio vamos a decir que la subrutina es un subalgoritmo que, recibiendo o no datos de entrada, puede devolver uno, varios o ningún valor. ¿Sí? La subrutina puede devolver uno, varios o ningún valor. Esto es lo que dice uno, varios o ningún resultado, perdón, no valor. Esto es lo que define el libro. ¿Sí? Acuérdense que cuando definen a una subrutina o a una función y dicen una subrutina es un subalgoritmo, esto tiene que ir acompañado de la definición de subalgoritmo, ¿sí? Porque si no, como que no están diciendo nada, ¿sí? Tienen que acompañar esto de qué es un subalgoritmo. Y dice que recibiendo o no datos permite devolver varios resultados, un resultado o ningún resultado. Bueno, entonces la sintaxis para escribir una subrutina es esta. Tengo agarrada la manito ahí, a ver el lápiz dónde está. Acá. Bien. La sintaxis subrutinas. Sintaxis. Acuérdense, la sintaxis es la forma genérica de cómo se escribe y esto lo tienen que saber para las teorías. Primero la palabra subrutina, después se pone el nombre del que le voy a dar a la subrutina y después, entre paréntesis, acá vamos a hacer una diferencia. Como la subrutina puede devolver uno, varios o ningún resultado, en el caso de que devuelva un único resultado sería equivalente a una función. Pero si tuviese un caso donde tengo que devolver más de un resultado, ¿se les ocurre un ejemplo de alguna subrutina que aplique algo matemático y devuelva más de un resultado? La resolvente. La resolvente, ¿sí? Que es la solución de la ecuación cuadrática
que tengo que devolver al menos dos raíces, en caso de ser ambas de tipo real. Si fuesen, por ejemplo, dos raíces complejas, yo tendría que pensar en devolver, se puede resolver, no es que no se pueda resolver, por ahí uno dice, no, no se puede resolver, sí se puede, pero hay que devolver parte real de x1 parte real, x1 parte imaginaria y x2 parte real, x2 parte imaginaria. O sea que en principio habría que devolver como cuatro valores, ¿sí? Uno podría pensar, a ver, siempre devuelvo cuatro valores, en caso de que sea entera, la parte imaginaria será 0. Pero acuérdense que los resultados de la resolvente, en caso de ser complejos, los complejos eran conjugados. ¿Qué quiere decir? Que la parte entera, perdón, la parte real era igual y la parte imaginaria en una de las raíces era más y en la otra era menos, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo con dos valores podría resolver una subrutina que dé como resultado las raíces de una ecuación cuadrática. Entonces, en ese caso voy a necesitar una lista de parámetros de salida, ¿sí? Nosotros en la función no hablábamos de entrada y de salida, sino que decíamos simplemente que esta era la lista de parámetros, ¿sí? Y que la comunicación desde el algoritmo hacia la función se establecía cuando el algoritmo principal pasa el valor de los argumentos a los parámetros, ¿sí? Esa sería la comunicación entre el algoritmo y la subrutina. Bueno, como la función devuelve un solo valor, lo hace con la instrucción devolver. La subrutina no tiene instrucción devolver y por lo tanto necesita devolver a través de lo que sería una lista de parámetros de salida, ¿sí? En el caso que vimos recién de la resolvente, la lista de parámetros de entrada, ¿cuál sería para obtener las raíces? A, B y C. Claro, pensando que tengo ax cuadrado bx más c, ¿sí? Igual a 0. Esa es mi ecuación. Entonces le tengo que pasar, ¿cómo se llaman? A, B y C. ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo. Coeficientes. Muy bien, los coeficientes, ¿sí? El coeficiente de, de la potencia al cuadrado, el coeficiente de x sería lineal y el término independiente, ¿sí? A, B y C. Bueno, entonces acá tendría que pasarle tres reales, A, B y C. Y en la... Profe, Sí, una pregunta. ¿Esa E dos puntos a qué hace referencia la E? hace la E precisamente en la función, nosotros veíamos que teníamos parámetros, nada más, ¿sí? En la subrutina yo voy a tener, por un lado, las entradas, por eso tengo E, ¿sí? Digo, los parámetros que voy a considerar entrada, que en el caso de la cuadrática serían A, B y C. Le recibe la subrutina como entrada del algoritmo principal, recibe A, B y C, y como salida, ¿sí? Como salida va a tener en este caso x1, x2, x1 real, x1 imaginaria, bueno, etcétera, ¿no? Lo que sea necesario. Pero acá tengo que indicar en qué variables voy a dejar disponibles los resultados, ¿sí? Entonces, diferente de la función, no existe la sintaxis devolver y sí existe una lista de parámetros de salida en caso de que tenga que devolver valores, ¿sí? Bueno, después una declaración de variables locales en caso de que las necesite, como si tuviese un para y tengo que hacer declarar el i. Y después el cuerpo o acciones de la subrutina con el fin subrutina, ¿sí? Vamos a pasar directamente a un ejemplo, así lo vemos en funcionamiento y después vamos a ir aclarando cada una de las cosas que sean necesarias. Vamos a transformar esta función que yo tengo acá, ¿sí? Vamos a copiar todo. Entonces vamos al algoritmo. Función potencia.
Bien, necesito armar una subrutina. En principio digo, en vez de función, subrutina. Subrutina, potencia. Vamos a poner potencia 2, para que no coincida el nombre con el anterior. ¿Sí? No pasa nada, porque es un ejemplo. Pero no puede haber, cuando estoy resolviendo un problema, dos subalgoritmos, función y subrutina, que se llamen iguales. Así que le pongo potencia 2. Bueno, la base y el exponente, ¿sí? Acá tienen que ser entradas. Es lo que recibe del algoritmo principal. Entonces digo, entrada 2 puntos, real, base, entero, exponente. ¿Sí? No devuelve nada a través de su nombre la subrutina, por lo tanto, le borro el tipo de dato, pero acá sí tengo que indicar cuál va a ser la salida. Salida 2 puntos. Y bueno, como salida esto devuelve un único resultado, que es el valor de P. Yo lo que devolvía en la función era P. Entonces la subrutina, lo que voy a dar como salida, saco este devolver de acá y pongo acá que voy a devolver un real que es P. ¿Sí? P. Bien, como ya lo declaré como un parámetro de salida, de hecho esto es una declaración, estoy diciendo qué tipo de dato es, cómo se llama, ¿sí? Entonces no lo pongo acá en la declaración de variables, ¿sí? P es un parámetro. Bien, acá sí lo dejo, lo inicializo, le doy valor 1 a P, esto queda exactamente igual y no tengo devolver y finalmente después del fin sí tengo el fin subrutina. Bien, entonces cuando finaliza la subrutina, el último valor que se almacenó en P es lo que se está devolviendo o lo que se deja disponible en el algoritmo principal como salida. ¿Sí? Bien. Fíjense que el cuerpo no cambió mucho. ¿Sí? Lo único es que estoy usando este parámetro de salida para devolver el resultado. Entonces, ¿cómo invocamos a una subrutina? A la función la teníamos que asignar. Cuando es una subrutina, simplemente, como no devuelve nada a través del nombre, simplemente la voy a llamar con el nombre que tiene, potencia 2 la llamamos, sí, potencia 2, y le tengo que pasar tantos argumentos como parámetros de entrada y parámetros de salida tiene, ¿sí? Entonces, vamos a... Acá está faltando uno. Tengo base, exponente y necesito una variable que reciba el resultado que devuelve esta salida P. Entonces, ¿quién va a ser la variable? Res. La variable que antes tenía asignado acá, ¿sí? Yo acá pongo res. ¿Estamos? Bien. Y después esto queda igual, ¿sí? Porque a partir de la línea siguiente a la invocación, en res ya está disponible el resultado de esa subrutina, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Primero, los parámetros de entrada que ustedes tienen acá, estos dos, para estos dos sigue valiendo todo lo que dijimos para función respecto a parámetros y argumentos, ¿sí? O sea, como esto es una entrada, se condice con lo que recibe la función. Entonces, acá tiene que ir una variable sí o sí, acá tiene que ir una variable sí o sí, en expo, que permita recibir esta base y expo, tienen que inicializarse con los valores de B y E que le pasa el algoritmo principal. Estos argumentos B y E, como dijimos, igual que como dijimos para la función, pueden ser constantes, variables, expresiones o funciones. Cualquiera de esos. Constantes, variables, expresiones o funciones. Y este res tiene que ser siempre una variable. ¿Por qué? Digo res. Todo lo que esté indicado acá como salida,
¿sí? Yo puedo poner acá varios parámetros de salida, como dijimos en el caso de la cuadrática, x1, x2, x1 parte real, x1 parte imaginaria, etcétera, etcétera. Todo lo que acá está indicado como salida tiene que devolverle el valor y guardarlo en alguna variable que la deje disponible en el algoritmo principal. Entonces, este res en la parte de los argumentos siempre tiene que ser una variable. ¿Sí? En el caso de el que se condice con el parámetro de salida, sea res, sea lo que sea. ¿Sí? Bien. Y en este caso también P va a ser una variable. ¿Por qué? Y porque P es lo que se va a ir modificando dentro de la subrutina y su último valor es lo que queda disponible para que se use en el algoritmo principal. ¿Sí? Entonces estas tres tienen que ser base, expo y P tienen que ser variables. ¿Sí? Todos los parámetros que yo tengo acá tienen que ser variables. Bueno, a ver si tengo acá el dibujito. Bueno, si se fijan, a ver. Ahí vamos. La subrutina, en realidad acá esto plantea, la presentación esta plantea un algoritmo genérico donde hay una parte que la transforma en subrutina. Entonces, esto que está recuadrado dice, mira, en vez de dejarlo en el algoritmo principal, lo saco y armo una subrutina. Entonces, lo que hace, en vez de poner todo eso, es invocar, acá la llama x a la n, pero yo podría haber hecho potencia 2 en x, n e i. ¿Sí? Todo lo que dijimos para funciones respecto a parámetros y argumentos, funciona tal cual para lo que son los parámetros de entrada. ¿Sí? Es como que la función y la subrutina, la parte de parámetros de entrada, ¿sí? Es todo lo mismo. Ahora vamos a ver cómo trabajamos la parte de parámetros de salida. Pero en principio yo tengo que invocarla solo con el nombre, no va asignada a nada, ¿sí? Y hay una sola forma de llamar a las subrutinas, y es esta. ¿Sí? En una línea solita le pongo el nombre y entre paréntesis los argumentos con los cuales estoy invocándola. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué hace esto. En el momento que el algoritmo llega a esta invocación, en el momento que está llamando a la subrutina de x a la n, ¿qué es lo que hace? Llama a la subrutina y la subrutina devolverá un valor que lo almacena en i. Entonces dice, las subrutinas son algoritmos que recibiendo o no datos permite devolver varios resultados, un resultado o ninguno. En este caso está devolviendo uno. ¿Sí? La sintaxis que ya la vimos. Bueno, fíjense que acá resalta entrada y salida, ¿sí? Como parámetros. Y acá un poco explica cómo trabaja. Hay un algoritmo principal que la base la llama x, el exponente lo llama n, pasa x, n y devuelve el resultado en i. ¿Sí? Yo puedo poner bastantes variables de ingreso, no importa eso, no infiere. Yo tengo que pasar, acá decís en los argumentos. Claro, sí, en los argumentos. Puedo poner Sí, 5 argumentos si quiero. en los argumentos tengo que poner solo aquello que necesite expresamente para trabajar la subrutina. ¿Sí? No tiene sentido, vos podés poner todo lo que quieras, pero no tiene sentido, por ejemplo, acá que yo le pase el valor de i para que esto trabaje con i, porque i es parte de la subrutina. ¿Sí? Claro. Entonces no tiene sentido pasarlo por parámetro. Y el último valor, o sea, el último parámetro que vos le pases va a ser el resultado que te va a devolver, ¿no? Claro. No siempre el último. Pará. Si hay salida, porque nosotros dijimos que podía haber una subrutina que no devuelva nada. Entonces, en ese caso, no está la parte de S, no están los parámetros de salida. Solamente van a estar los de entrada y en lo que es el armado parecería una función, pero no tiene el dos puntos y tipo de datos. ¿Sí? Ya vamos a ver el ejemplo de subrutinas que no devuelven nada. Pero vos tenés que poner, digamos, en la salida la cantidad de parámetros o valores que necesites devolver. ¿Sí? No siempre es uno.
pueden ser varios, ¿sí? Como dijimos de la cuadrática. Está bien, gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hago? Leo la base, leo el exponente acá en el algoritmo principal, invoco a la subrutina y esto lo que hace es, el valor que estaba en X se lo asigna a B. O sea, como hacía la función, inicializa B con el valor del argumento X. Acá está. Inicializa B con el valor del argumento X. Después hace algo parecido con N. Inicializa X con el valor del argumento N. ¿Sí? Y finalmente, lo que está almacenado en res, en el resultado, lo devuelve y lo guarda en i. Esto es más o menos. ¿Sí? Esto de que lo guarda en i es más o menos. Pero no está mal el concepto. Es decir, en definitiva, en i queda almacenado el resultado. Y si hay más de un parámetro de salida, en esos valores que yo, en esas variables que voy poniendo acá, ¿sí? Quedan almacenados los resultados. ¿Está? Bueno, ahí dice que ahí le asigna el valor del resultado. Lo importante es que, lo mismo que en la función, acá tiene que haber una correspondencia entre los argumentos, o sea, x, n e i, y los parámetros, b, x y res. ¿Sí? Esa correspondencia tiene que ser en cantidad, o sea, si acá hay 3, acá hay otros 3. Error que cometen en los parciales que lo dejan así con coma para después completarlo y no lo completan y queda abierto y no se sabe qué es lo que quieren poner ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, acá hay 3 argumentos, tiene que haber 3 parámetros. Si los dos primeros argumentos, por ejemplo, el x acá es un real. Bueno, acá el b tiene que ser un real. El n acá es un entero, perfecto. El x tiene que ser un entero. Y el resultado es un real. Acá el resultado lo recibo en i y el i es un real. Entonces tiene que corresponder en cantidad, en orden, porque si yo espero recibir primero la base, después el exponente y devuelvo el resultado, no puedo cambiar ese orden cuando lo invoco. ¿Sí? Si no, va a ser mala operación. Cantidad, orden y tipo de dato. ¿Sí? Esa es la correspondencia. Profe, Sí. si yo en una subrutina a un parámetro que viene del algoritmo le asigno un valor, después en el algoritmo ¿qué hay con ese valor? Bueno, ese es un tema a tratar un poquito más adelante. Eso tiene que ver con esto precisamente, parámetros de entrada y de salida. ¿Sí? Si vos querés que el valor sea afectado, vamos a pensar, yo le paso un valor y quiero que la modificación que sufre ese valor en la subrutina se vea reflejada en el algoritmo principal, tengo que hacer algo particular que es trabajarlo como entrada y también como salida. ¿Sí? Ya lo vamos a ver hoy mismo. Bueno. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, vamos a pasar esto a C. Yo tengo esta subrutina. Se me fue el código. Acá está. Bien, voy a empezar un archivo en blanco. Yo generalmente armo archivos en blanco y después inmediatamente lo que hago, una vez que lo abro el archivo en blanco, que acá dice untitled, lo guardo como save file as, ¿sí? Y lo guardo como un programita de C. Entonces le pongo un nombre .c. Por ejemplo, potencia subru. .c. ¿Sí? Bueno, lo que hago acá es pegar lo que armamos como subrutina en pseudocódigo, lo voy a ir convirtiendo para que esto quede en lenguaje C. ¿Sí? Acuérdense que lo correcto es esto, escribir en lenguaje C primero la subrutina y después el algoritmo principal. Entonces, en lenguaje C, acuérdense que lo primero que teníamos que hacer era hacer un include.
stdio.h stdio.h. Después lo que vamos a hacer es llamar a la subrutina. Bueno, el lenguaje C, las subrutinas, vieron que las potencias, las funciones en lenguaje C, el tipo de datos se ponía antes, no al final después de los dos puntos. Bueno, entonces acá, en vez de decir subrutina, la subrutina, como no devuelve un valor, no le podemos poner ni int, ni char, ni float, ¿sí? Le ponemos void. Este void indica que la subrutina no va a devolver nada a través de su nombre, ¿sí? No vamos a identificar de ninguna manera especial los parámetros de entrada, o sea que la esta no va. Sí vamos a decir que lo que es real acá es float, ¿sí? Base, coma, el entero es int, expo. Y para las salidas sí las vamos a identificar, le vamos a poner que es de tipo float. Y las vamos a identificar poniéndole al parámetro de salida un asterisco adelante. O sea, nuestra variable ya no va a tener más el nombre solo, sino que va a llamarse asterisco P en este caso, ¿sí? Y la voy a trabajar todo como asterisco P adentro, ¿sí? Este asterisco indica que la variable es de salida, el parámetro es de salida, ¿sí? Si no le pongo nada, es de entrada. Bueno, var no corresponde a la subrutina, entero es int, punto y coma. Acá me faltó abrir, ¿sí? La subrutina. Si quieren lo abro acá con llave, ¿sí? O lo puedo, la llave la puedo poner abajo, es indistinto. En vez del fin subrutina, vamos a cerrar la llave, ya que estamos. Bueno, inicio lo puedo dejar comentado si ustedes quieren, pero no es palabra del C. Asignación en C, el signo igual, punto y coma al final de la línea. Observen que acá no estoy poniendo punto y coma acá al final, porque si no es como que ahí termina, si le pongo un punto y coma, ahí terminó potencia. Y potencia termina acá, en la llave de abajo, ¿sí? Entonces acá no va punto y coma. Acá sí punto y coma, acá punto y coma. Repetir para i de 1 hasta valor absoluto de expo es un for. Este es muy mentiroso. For. Esta parte es igual. Inicialización. Digo, y la inicializo en 1. ¿Cómo hago la asignación? Bueno, con el igual. Después, el for tiene 3 parámetros, ¿sí? Primero la inicialización y después digo, y mientras i sea menor o igual que el valor absoluto del exponente. Menor o igual que el valor absoluto del exponente. Y en C no podemos obviar el incremento de la variable i, ¿sí? Nosotros dijimos que si el incremento era 1 no se ponía en pseudocódigo, acá lo tengo que poner siempre. Y eso se indica como i igual a i más 1, igual a i más 1, que esto es un típico contador, o simplemente lo mismo, se indica lo mismo diciendo i más más. El i más más es lo mismo que hacer i igual a i más 1. Bueno, para no olvidarse, abro y cierro llaves del for. Si bien este for tiene una única instrucción que es esta asignación, ¿sí? Y la asignación es p es igual a p por x, punto y coma, pero acuérdense que p acá ya no es p, acá es asterisco p. Así es el nombre que recibe p. Entonces, asterisco p es igual a asterisco p por x. Esto es raro,
pero funciona. Y después tenemos el si, que es el if. If n menor que 0, esto queda igual. No hay entonces, directamente abro llave y cierro la llave en el fin si. La asignación esta, ¿qué tengo que poner acá? El igual, ¿y qué más le falta? El asterisco. El asterisco delante de la P, ¿y qué más le falta? A ver, me tomo mal. El punto y coma. El punto y coma final. Bien. Punto y coma. Bien. Acuérdense, les digo porque esto a veces hace mucho más compacto el algoritmo. Esto que yo representé así, al haber una sola instrucción dentro del for, no se necesitan las llaves, ¿sí? Entonces yo podría tranquilamente simplificar. El código C tiene esa característica de que se puede compactar bastante y puedo escribirlo así. El for hace esto, ¿sí?, hasta el punto y coma mientras se cumpla esta condición, ¿sí? Eso es válido. Y lo mismo para el if, ¿sí? El if puede ser escrito así. Y fíjense cómo se compacta el código, ¿sí? ¿Está? Bueno. Ojo, yo les explico esto porque puede ser que ustedes vean algún programa escrito en C, que lo vean así y piensen que está mal. No, no está mal. Es que solamente ejecuta una instrucción que es la asignación. Acá lo mismo, asignación, nada más, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Bien, y ahora tengo que armar el algoritmo principal. Acuérdense que el algoritmo principal en el lenguaje C le decíamos que era int main, main de principal. Fíjense que el main en particular tiene una apertura y cierre de paréntesis como si estuviese llamando, como si fuese una función. Tipo de datos, nombre y entre paréntesis la lista de argumentos, solo que acá no hay lista de argumentos, ¿sí? Bueno, en C todos son funciones, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y aquellas que son de tipo void decimos que son subrutinas, ¿sí? Bueno, declaración de variables del main, pasamos estas, tenemos de tipo real, que para mí es float b, res, punto y coma, entero, int e, punto y coma. Bueno, var no va, inicio no va, escribir es printf. Escribe esto, punto y coma al final. Le voy a poner adelante, antes de ingrese, qué sé yo, un barra n que indica que esa escritura la haga en una línea nueva. Barra n indica new line, ¿sí? New line. Ingrese, base y exponente. Le voy a dejar acá un espacio en blanco para que se separe cuando ingresa. Ahora corresponde el leer. El leer, acuérdense que es bastante distinto en lenguaje C. El leer para el lenguaje C es scanf, y dentro del scanf, esto va con punto y coma al final, dentro del scanf lo primero que tenía que poner era entre comillas y separado por coma de la lista de variables que quiero leer. Entre comillas tenía que indicarle los formatos con los que iba a leer estas variables que pongo a continuación. Entonces, B es de tipo float. Entonces, el formato con el que leo un float es %f. Coma no, espacio. Puede no haber espacio. E
que es la segunda variable que quiero leer, es de tipo entero. Entonces los enteros son %d. Hay muchas formas de representar los enteros, nosotros adoptamos el %d. Y después el scanf, a cada variable en la cual quiero leer los valores que se ingresan por teclado, le tengo que anteponer el ampersand que está arriba del número 6 de teclado. ¿Sí? Ampersand B, ampersand E. Bien, ahí acabo de leer. Fíjense que esto es, de nuevo, es como que estoy invocando una función. Se llama en realidad una subrutina, parecería, porque no le pongo asignación ni nada. ¿Sí? Scanf y tiene argumentos, recibe argumentos. El printf parecería igual, ¿no? Una función que le pasa este argumento. Toda esa cadena es el argumento. El C es así. Bueno, y ahora tengo que invocar a la subrutina. En lenguaje C la subrutina se invoca exactamente igual que en el pseudocódigo, salvo que, bueno, al final le ponemos punto y coma, salvo que a aquellas variables que en la sintaxis de definición de la subrutina tienen un asterisco, cuando le invoco, y solamente cuando le invoco, igual que con el scanf, le tengo que poner un ampersand adelante. Entonces, ampersand va relacionado con asterisco acá, que indica que es un valor de salida. ¿Sí? Un valor de salida. Entonces acá res está recibiendo, ¿sí?, el valor que quedó almacenado en P. Para el que ya sabe el lenguaje C, sabe que el asterisco se lo llama puntero. ¿Sí? Ahora vamos a explicar un poquito mejor eso. Bueno, terminamos con el printf. Ojo con esto, que son errores muy comunes. ¿Sí? El copiar tal cual el printf cuando está... El printf es tal cual cuando tengo solo una cadena así, como esta, es tal cual el imprimir, ¿sí? El escribir. Pero cuando tengo algo combinado con variables y todas estas cuestiones, lo que tengo que hacer es primero escribir una cadena de caracteres entre comillas. Y donde quiero que aparezca, por ejemplo, yo acá quiero que aparezca el valor de B. Bueno, entonces, en la cadena de caracteres tengo que poner % algo. Vamos a poner primero el /n, para que esto se escriba en línea nueva. /n. %, el B es la base, que es un real. Entonces, %f. ¿Sí? Este B lo voy a poner al final. %f elevado a... El exponente es %d. ¿Sí? Es igual a... espacio, y acá entonces tengo que poner la lista de variables separadas por coma. Primero, este %f tiene que ser reemplazado por la base. Segundo, el %d tiene que ser reemplazado por el exponente. Y tercero, tengo que poner acá para que sea reemplazado por el valor que tiene res. Res era tipo real, entonces acá tengo que poner un %f. ¿Sí? Punto y coma. Siempre el scanf, el printf, perdón, le dejé de escribir. Siempre el printf tiene una cadena de caracteres entre comillas y después al final el listado de variables. ¿Sí? Bien. Y ahí termina el programita este. Esto podría no llegar a reconocer la función. Bueno, el main, siempre me olvido, le pongo un return. Un return 0. ¿Sí? Porque yo dije que era de tipo int, entonces en teoría tiene que devolver algo. ¿Qué devuelve? 0. No me importa qué devuelve. ¿Sí? Bueno, podría ser que no reconozca apps. ¿Sí? Vamos a compilarlo a ver si lo reconoce o no. Asterisco P igual a asterisco P por X. No le gustó algo. Expo. Y acá dice error X no declarada, dice undeclared, first use in this
function, o sea, primera vez que se usa en esta función. Y claro, porque la base para mí no es x, sino que es base. ¿Sí? Acá hay una variable x que no estaba ni declarada ni era parte de los parámetros. Vamos a compilar de nuevo. Error n, bien, de nuevo. Estoy hablando de exponente y acá dejo n, entonces digo, si el exponente es menor que 0, bien, a p le asigno esto. Vamos de nuevo, compilo y dice que estoy asignando un float y tengo un int. Integer i, el p es float. Miren acá, el error es este. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esta asignación? ¿Qué problema? Le falta el asterisco. Claro, el asterisco. ¿Sí? El tipo de dato asterisco algo, en definitiva termina siendo distinto que un float, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces acá era asterisco p. Todo lo que acá se llama asterisco p, adentro también asterisco p. ¿Sí? Bueno, vuelvo a compilar. Tengo un warning, implicit declaration of function abs. Claro, no encuentra la función valor absoluto porque no incluí la librería math. ¿La puedo armar la función valor absoluto? Sí, la podrías armar. Sí, una función que recibe... Sí, si por ejemplo el valor es igual a 0, devolvés 0. Sí, Si es menor a 0, devolvés el valor multiplicado por menos 1. tal cual. Y bueno, si no, si es mayor a 0, devolvés el mismo valor. Exacto. ¿Está? Eh, es una función relativamente simple y a lo que tiene que tener, vamos a ponerla. ¿Qué devuelve esta función valor absoluto? El exponente es entero, ¿sí? Entonces tiene que ser de tipo int, abs, valor absoluto, recibe como parámetros un entero, un valor cualquiera, un valor x, ¿sí? Bueno, ya dijimos devuelve un entero. No, no era ese, era este. Qué lío, ahí vamos. Entonces, lo que voy a hacer es preguntar Si x es mayor o igual a 0. sí, en realidad lo que voy a preguntar es si x, no con signos, voy a preguntar if x, si x es negativo, voy por la más simple. Si es negativo, ¿sí? Si es negativo, ahí A sí, claro. x le asigno x por menos 1. O sea, menos 1 por x, punto y coma. Y return x, punto y coma. O sea, no hago más que esto. Si es negativo, le cambio el signo. Y si no, devuelvo. O sea, independientemente Sí, paso por súper acá, resumido. devuelvo x, ¿no? Bueno, acuérdense lo que dije del if. Al ser una sola instrucción, puedo poner acá sin las llaves ni nada, directamente la asignación ahí. ¿Está? Bueno, ¿Y no se puede poner la raíz cuadrada del valor al cuadrado? sí, pero después voy a necesitar la raíz cuadrada, porque tampoco la conoce el C. Ah, está bien. ¿Está? Entonces hago esto, que me parece más simple. Si no, eh, uso la librería. ¿Qué es lo que no le gusta? Integer apps. Y acá apps dice... Hay un... el 2 puntos, este. Ese 2 puntos no le gustó, claro. Copié y pegué tal cual. Bien. Ahí vamos.
y no lo compiló. A ver por qué no lo compiló. 0 errores, 0 warning, 0 minutos. Me parece que no lo va a ejecutar, ¿eh? Ingrese base y exponente. Bueno, la base, digo, vamos a poner 2, 2.0 podría poner, pero este es el real. Enter, y ahora el exponente digo al cubo, ¿sí? Enter. Entonces dice 2.0 elevado a 3 es igual a 8.0, ¿sí? Bien. Lo trabajo. No me acuerdo muy bien cómo era para redondear las dos decimales, pero no era Sí, hay, punto F00, algo así puede ser, cuando lo sí, definís. como el f es un real, ¿sí? Y si yo no quiero mostrar todos esos decimales, puedo decirlo que lo redondeé a 1, 2, 3, 4 decimales, que son los que yo quiero. Entonces, directamente a la f, cuando voy a mostrar, en los printf, acá en el printf, por ciento, y en vez de decir por ciento f, yo tengo que decir punto 2, por ejemplo, quiere decir que va a mostrar después del punto dos decimales, ¿sí? Entonces, así el f, digo, por ciento punto 2, me muestra dos decimales. Vamos a compilar y ejecutar. Ingrese el base y exponente. La base es 3.5, por ejemplo. Enter. Acuérdense cuando ingresan valores acá de teclado, no es coma, es punto, ¿sí? Es punto decimal. Al cubo, y acá lo redondeo a dos decimales. 3,50 elevado a 3 es igual a 42,88. ¿Sí? Bueno, ahí lo redondeo a dos decimales. Bien, esto para que tengan presente ustedes Después se los copio y se los dejo en el campus, este código así ya lo tienen. ¿Sí? Cómo puedo armar una subrutina. Y acá hay algo que me va a servir a mí para trabajarlo, que es lo siguiente. Cuando hablábamos de función, en la función, todo lo que sea parámetros, ¿sí? En la función parámetros decíamos que eran los de entrada, las subrutinas son parámetros de entrada, pero para la función se llaman parámetros. Todo lo que sean parámetros y variables locales se crean en un área de memoria que es independiente del área de memoria del algoritmo. Entonces, por un lado, yo voy a tener, ¿sí? A ver si puedo. Por un lado, voy a tener la memoria del algoritmo y por otro distinto, voy a tener la memoria de la función, ¿sí? Entonces, acá tengo el algoritmo, memoria algoritmo, y por acá, por acá, memoria función. Esto para la función, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a pensar en el caso de la potencia. La función, ¿sí? Cuando la invocaba en el algoritmo, yo le pasaba, por ejemplo, decía, en algún momento, cómo invocaba la función, como i o res es, le asigno el resultado de invocar a la función potencia evaluado en base, exponente. ¿Sí? Y sigo con expo. ¿Sí? En el momento que yo le invoco, este res, ¿sí? Este base y este exponente son variables, ¿sí? No sé por qué escribí esto acá, perdón. Digamos, en el algoritmo yo tenía sí, no dije nada.
Ahí vamos. En el algoritmo yo tenía que el resultado le asignaba la función potencia evaluada en base y exponente. ¿Dónde está? Acá, no lo veía. Entonces, en la parte de la memoria del algoritmo van a estar declaradas de tipo real res, ¿sí? En realidad acá lo que va a ocupar res son 4 bytes, ¿sí? En la memoria del algoritmo. Podría ser el dibujito, como esa es la memoria del algoritmo, vamos a hacer el dibujito del algoritmo. Inicio, vengo acá y digo que tengo 4 bytes me traicioné a mí mismo. Ahí. Bueno, imaginemos que son 4 partes iguales. Debería haber hecho uno y copiado. Bueno, esto que yo tengo acá para mí sería res. ¿Sí? Esto es res. ¿Estamos? Bien. Después también tengo base y exponente. La base también es de tipo real. ¿Sí? Y me falta poner acá selección transparente. Entonces, control C, control V y me llevo esto 4 veces. Control V. Estos son los 4 bytes correspondientes a esta sería la base. Esto es base. Y el exponente era de tipo entero. Entonces, al exponente lo que voy a hacer es dos bytes en algún lugar de la memoria principal de tipo entero. Bien, este es entonces el exponente. Esto está en la memoria, en el espacio de memoria reservado para el algoritmo. ¿Sí? En la memoria de la función tenía sus argumentos, sus parámetros. ¿Sí? Acá se llamaba función potencia, y acá tenía entonces de tipo real, vamos a poner x, y de tipo entero n, y tenía de salida un real. Disculpen. Bueno, entonces, en la parte de la función, yo lo que voy a hacer es tener a x, ¿sí? Ya vamos. Créanme que esto son 4 bytes, ¿sí? 4 bytes que son x y tengo 2 bytes que son n. Bueno, ahí vamos. 2 bytes que son el n. ¿Sí? Entonces, están separados los espacios de memoria y lo que realmente ocurre es que en x se copia el valor de la base y en n se copia el valor del exponente. ¿Está? Cuando la función termina de trabajar, ¿sí? Acá en la función, por ejemplo, nosotros teníamos dentro de la función una variable que era, por ejemplo, p. ¿Sí? Tenía la variable p y yo tenía devolver p. ¿Sí? Esto no.
Esto es lo que tenía antes del fin función. ¿Sí? Devolver P. Este P también está dentro de la función como el I que estaba por acá dentro. ¿Sí? Entonces P será otro real que está dentro de la función, ¿sí? Que es P. Entonces, viene la base y le pasa su valor a X. El exponente le pasa su valor a n en el momento de invocar a la función. Y el resultado de P se aloja en res. ¿Sí? Y así como está dibujado es como trabaja en una función, ¿sí? Por separado. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la subrutina? En la subrutina pasa algo similar, pero solo con la parte de los parámetros de entrada, ¿sí? En la subrutina, los parámetros de entrada, vamos a dibujar yo tengo el algoritmo por un lado, ¿sí? Y tengo el espacio de memoria reservado para la, lo voy a decir en verde reservado para la subrutina, ¿sí? Esta es subrutina. Memoria, subrutina, memoria, algoritmo. Bueno, dentro de la memoria del algoritmo, quedan localmente, vamos a hacer la invocación también, ¿sí? Para invocar a la subrutina, ¿yo qué ponía? Acá ponía el nombre de la subrutina, que era potencia 2. Potencia 2. Le pasaba a la base, le pasaba el exponente y recibía el resultado. ¿Sí? Base, exponente y resultado tienen que estar acá. ¿Sí? O sea que acá tengo base, tendré exponente y el resultado. Por otro lado, en la subrutina, yo acá tenía subrutina, potencia 2, y acá tenía de tipo real, entrada, ¿sí? Real, ¿quién? X. De tipo entero, dos puntos, n, ¿sí? X a la n. Y tenía como salida, disculpen que no lo puse al lado, como salida tenía de tipo real, P, que vamos a poner también, ¿sí? Bueno, entonces, X y N, ¿sí? Como son entradas, son dos variables que pertenecen al espacio de la subrutina, ¿sí? O sea que acá voy a tener X, es real, esto es X, y voy a tener N, N que es entero, ¿sí? Bueno, son 2 bytes un poquito largos eso. ¿Qué pasa con el valor de P? Que es el valor de salida. En realidad, lo que ocurre es que en vez de pasar acá, de tener la variable res, cuando el algoritmo principal invoca a potencia, le pasa la dirección de memoria, la dirección, ¿sí? La dirección a donde comienza res, ¿sí? Dirección. Le pasa la dirección de memoria. No le pasa
el valor. Acá le pasa el valor de la base, viene a reemplazar acá a x. El valor del exponente viene a reemplazar a n, ¿sí? Pero en el caso del resultado le pasa la dirección de memoria. Entonces, la subrutina, ¿sí? Cuando este P que tiene acá, para la subrutina es esto. Es la dirección, perdón, esto. Dirección de memoria, esto es P. Entonces, cuando la subrutina tiene que ir trabajando y dice a P le asigna P por X y después el último valor de P es como que es lo que se está devolviendo, ¿sí? El último valor de P es lo que se estaría devolviendo. Bueno, esto es lo que se estaría devolviendo. En realidad lo que hace la subrutina es, trabaja X y N acá localmente, pero el P lo trabaja en la dirección de memoria que le dijo el algoritmo. Entonces, el algoritmo ve una dirección de memoria que es la misma que la subrutina. Por lo tanto, las modificaciones que hace la subrutina sobre P ya las está haciendo en una variable que el algoritmo sabe en qué dirección de memoria está. ¿Sí? Cuando terminó de invocar a la subrutina potencia, que sería el caso, en res, lo que acá llamó res, en realidad le pasó la dirección de memoria. Entonces, res es una dirección de memoria que es la misma que tiene P. P se guardó la dirección de memoria, entonces trabaja en esa dirección. ¿Sí? Esto es lo que ocurre con las subrutinas. Todo lo que sea salida o, y ahora vamos a ver un caso particular, E barra S, nosotros hasta ahora vimos entrada, salida, y ahora vamos a ver un caso particular que es E barra S. Cuando yo utilizo un parámetro para recibir valores del algoritmo principal, pero también lo utilizo para devolver resultados en ese parámetro. Esto se llama entrada-salida. A nosotros nos va a importar que cada vez que aparezca una S, ya sea acá o acá, estoy trabajando con la dirección de memoria. ¿Sí? Les sirve como concepto, esto es un concepto teórico. A la hora de que ustedes hagan en lenguaje C los programas, ¿sí? Primero, en algoritmo lo que ustedes detectan es la S. Acá está la S, listo, es de salida. No interesa más que eso en los algoritmos, es de salida. Quiere decir que se devuelve un resultado ahí. ¿Sí? Ahora, conceptualmente esa salida implica trabajar en una dirección de memoria común, tanto para la subrutina como para el algoritmo. En el lenguaje C, el hecho de que nosotros utilicemos este asterisco P implica que recibe una dirección. ¿Y qué dirección? ¿Y saben cómo se llama este operador? El ampersand se llama dirección D. Esto es dirección de res. Entonces, le paso B, le paso E y le paso la dirección de res. ¿Sí? Por eso se usa el ampersand para pasarle a lo que en algún momento va a recibir con asterisco. Y el puntero lo que hace es apuntar, se llama puntero o apuntador, apunta a una dirección de memoria. ¿A qué dirección de memoria? A la que le pasó esta variable, a la que le pasó res. ¿Sí? Esto, en lenguaje C, tienen que medianamente saber que este ampersand adelante del nombre de una variable está obteniendo la dirección de memoria de esa variable para pasársela al algoritmo, al subalgoritmo. ¿Sí? Esto es como trabaja en la memoria. Acuérdense que en el momento que yo, en el lenguaje C o en el subalgoritmo, en el momento que armo la subrutina, ¿sí? Cuando se compila el programa, ya se reserva espacios de memoria aparte, no se cruzan. Y por eso es que acá, si yo tengo una variable llamada i acá dentro, ese i está en el espacio de memoria de potencia 2. Y podría tranquilamente tener un i acá en el main que no se van a pisar, porque el i de acá está en el espacio de memoria del main. ¿Sí? Acá, fíjense, B y E, ¿sí? Y res están en el espacio de memoria del algoritmo principal. Lo que pasa es que acá le paso dirección de res.
¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cuando armo un algoritmo, y un algoritmo principal y un subalgoritmo, lo tengo que mirar así por separado. Digo, a ver, todas las variables que yo uso acá, res, e, b, no sé, todo lo que use, ¿está declarado en el main? Sí, está declarado. Listo. Me fijo acá. Todas las variables que uso acá, en la subrutina, ¿están declaradas o son parte de los parámetros? El P, sí, es un parámetro de salida. Base, sí, es un parámetro de entrada. Expo, sí, parámetro de entrada. Y, sí, variable local, acá. ¿Está? Todo está declarado. No me importa si está o no en el algoritmo principal. Yo lo tengo que mirar por separado a esto. Bueno, avanzo un poquito más. Ya me paso al libro directamente. Subrutina. Al absoluto de n, hacer... Bueno, ¿cómo usamos, llamamos a una subrutina? Ya lo vimos, ¿sí? Simplemente con el nombre y los argumentos. Bueno, acá hay una parte que quiero que la miren ustedes del libro. Son subrutinas que no devuelven ningún resultado. Por ejemplo, y acá arma la subrutina encabezado, ¿sí? Que una subrutina no devuelva ningún resultado quiere decir que no hay parámetros de salida, ¿sí? Eso significa, no hay parámetros de salida. Puede tener parámetros de entrada, pero no de salida. Pero en definitiva, esta subrutina, dentro de su cuerpo, lo que hace es escribir, muestra en pantalla información. ¿Esto para qué se usa? Si ustedes tienen que mostrar un informe, imprimir un informe que siempre tenga el encabezado de la empresa o cosas así, arman una subrutina que se llama encabezado, ¿sí? Y cada vez que la invocan lo que hace es escribir en la pantalla o en la hoja que está imprimiendo lo que contenga ahí adentro, ¿sí? Entonces yo lo único que voy a hacer del algoritmo principal es llamarla con este nombre, encabezado, y sola, completa, imprime, lo que sea. ¿Está? Bueno, de esto hay varios ejemplos, una que no recibe parámetros, la otra que se llama, bueno, traza lineal, entonces repite 25 veces la impresión del carácter para reemplazar acá esto, 25 caracteres, ¿sí? 25 caracteres, este escribir lo reemplaza por la invocación de una subrutina que se llama traza lineal. Bueno, síganlo, es relativamente sencillo de seguir, va cambiando después, en vez de trabajar con traza lineal, empieza traza lineal 1 con una entrada. Fíjense, entrada long de tipo entero. Acuérdense que acá en el libro primero pone el nombre de la variable y después el tipo de datos, ¿sí? Yo trabajo de forma uniforme y siempre pongo primero el tipo y después la variable, ¿sí? Como si la estuviese declarando. Bueno, todo esto, mírenlo, es muy entendible. Son ejemplos de subrutina que no devuelven nada. El hecho de no devolver quiere decir que acá no hay parámetros de salida. Eso es no devolver nada. Bueno, y el caso especial que quiero que sí lo veamos es cuando un parámetro de entrada también es de salida, ¿sí? Y se aplica a esta subrutina. Es decir, vamos a pensar que yo invoco a una subrutina, le paso dos valores y quiero que lo que está en A pase a B y lo que está en B pase a A. Entonces, se dice que A y B, como tengo que recibir, intercambiar y devolver los valores, ¿sí? Recibo A, ¿sí? Recibo A, para intercambiar usábamos un auxiliar, ¿no? Lo guardo en un auxiliar, como ya salvé el valor de A, lo reemplazo con el valor de B y en el valor de B pongo el auxiliar. ¿Esto qué hizo? Intercambiar los valores. No hay devolver porque no es función y entonces A y B son entrada y salida. Se indica así, E barra S. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se utiliza? Esto quiero que lo miren también ustedes, ¿sí? A ver si entienden el ejemplo, se los dejo, mírenlo, o sea, búsquenlo en el libro, está en la página, el punto 544, en la página 109.
simplemente invocando esa subrutina que va intercambiando los valores, ordena 3 números reales, ¿sí? Lee los 3 números y va planteando con sí y llamando a la subrutina intercambio. Esto es para que ustedes hagan una prueba de escritorio con valores que ustedes se proponen, a ver si realmente está funcionando o no este algoritmo que ordena, ¿sí? Bueno, parámetros y argumentos. Las variables corresponden a la llamada de su algoritmo, se denominan argumentos, esto ya lo dijimos. Como conclusión. Bueno, hay un punto que lo quería corregir, esto lo vemos la clase que viene. Les quiero corregir un título que está mal escrito. No. Quizás está más adelante, o me lo salté. Hay un título que dice parámetros formales y actuales, y debe decir otra cosa. Acá. El punto 5.7 dice parámetros formales y actuales con igual nombre. ¿Esto qué debe decir? Esto debe decir así. Debe decir parámetros, la palabra formales no va, parámetros, y acá debe decir argumentos. Entonces, parámetros y argumentos con igual nombre. Esto un poco ya lo hablamos, pueden o no tener igual nombre, lo que pasa es que están en espacio de memoria separado y no le importa que tengan el mismo nombre, son espacios distintos de memoria. Entonces, parámetros y argumentos con igual nombre. Ese es el título correcto del punto 5.7.